En este video les voy a contar toda mi experiencia y el detrás de escena en los World Skate Games 2022 en Argentina. Me tocó trabajar como voluntaria en el pabellón de patín artístico. Así que llegó la hora de comenzar, allá vamos. Apenas me subí al colectivo me encontré con que mi asiento estaba ocupado. Fui al otro asiento, también estaba ocupado, pero por suerte pudimos resolverlo y se encontró un lugar para mí. Una vez que llegué, crucé la terminal y ahí mismo pude tomarme un colectivo interno que me llevó hasta el hogar donde yo me iba a hospedar. Acabo de llegar a la casa, hablo bajito porque el dueño del hogar está durmiendo. Lo que yo hice fue alquilar una habitación. Cuando estaba filmando el video me di cuenta que ya era hora de partir, así que me cambié rápidamente y emprendí el viaje hacia el estadio. Después de hacer 2 conexiones de colectivo, logré llegar al Parque Roca, donde se encuentran los diferentes pabellones de algunas de las actividades de los World Skate Games, lo gigante que es. Hay como a simple vista 1, 2, 3, 4 pabellones. Cada pabellón está diferenciado por continentes. Puede ver Asia, Oceanía, África, Europa. Patín artístico está en el pabellón América, así que me estoy dirigiendo al mismo. Una vez adentro del estadio me encontré con una de las chicas que me cedió la credencial a una remera y me explicó brevemente las tareas que íbamos a realizar a lo largo de las jornadas restantes. Ahora estoy por ingresar a la tribuna, pero no como voluntaria, sino con público más. Así que nada, les voy a mostrar la entrada del público general. Ya me estoy volviendo de mi primer día en el voluntariado. La verdad que no doy más, me estoy yendo por eso. Todavía faltaba la categoría de Juniors Men's. Real que no dormí en toda la noche en el colectivo, necesito descansar. Vamos a volver ahora a la casa a ver qué onda, si llego, si conecto bien los colectivos. Y además me compré un par de medias, como les dije en un video pasado. Son importantes las medias, así que yo aproveché y me compré mis medias largas y cómodas y que me encantan para patinar. Estamos en el segundo día. Ayer al final me volví alrededor de las 3, 4 de la tarde. Pasé a merendar un rato por el shopping Abasto, que me quedaba de camino. Obviamente merendé, miren lo rico que merendé, y no sé, eran las 8 cuando llegué a la casa y me dormí. Desperté esta mañana ya para cambiarme, prepararme y estar de nuevo acá. Creo que va a ser un día bastante largo porque mi idea es quedarme. Van a estar compitiendo los chicos y las chicas de senior. Vamos a ver cómo les va, espero que les vaya muy bien, principalmente a los chicos de Argentina. Como en cualquier voluntariado de eventos, las tareas principales consistían en ayudar, en mantener el orden del público, en llevar y traer las comidas o las bebidas, y también, por ejemplo, cuando algunos patinadores querían acercarse al público en general para firmar autógrafos o sacarse fotos, nos encargábamos un poco de mantener el orden y de la organización de las chicas armando filas y demás. Una vez que finalizaba mi turno, principalmente hacía el turno de mañana, me quedaba por la tarde a ver la competencia. Un pantallazo veloz del detrás de escena, esa es la cámara donde se transmitía en vivo a través de la página oficial de los World Skate Games, el famoso sillón donde se sientan a esperar su puntaje los patinadores junto a sus entrenadores, y la parte azul es donde se encuentran los entrenadores y los patinadores que pronto van a salir. La pantalla gigante muestra los componentes técnicos y artísticos y del resultado final. Me compré una masita, me la cobraron a modo dólar, 300 pesos. Tenía hambre, así que me la compré igual. Recién acaba de terminar la competencia de los chicos de senior. Nada, increíble. Son magias, les juro. A mí me dieron, no sé, yo era como el 15.000, una cosa así. ¡15.000! ¡No! Les cuento que mi experiencia para alquilar la habitación en esta casa fue increíble. La habitación súper cómoda, el colchón lo máximo, y las personas que me recibieron también unas genias. Así que si quieren me contactan por mis redes sociales y obviamente les paso el dato. Segundo día de travesía, les mentí, no es el segundo día de travesía, es el tercero creo. Sí, el tercero. Ay, ya estoy mareada. Por suerte la conexión de colectivo que tengo que hacer, me bajo de un colectivo y en la misma parada, en el mismo lugar, me tomo el otro colectivo que me lleva a Parque Roca.
así que eso, un lujo. Como pueden ver, al lado de la pista de patinaje se encontraba un sector donde las patinadoras y los patinadores podían hacer su entrada en calor o concentración. También en ese lugar tenían acceso a frutas, barritas de cereales y agua mineral. Cuarto día viniendo como voluntaria al estadio. Estuvieron avisando por el grupo. Está rebalsando. A las 9 de la mañana, 1 hora y media antes de que empiece el torneo, estaba lleno de gente ya haciendo cola para entrar. Fuerza para todo el equipo. Y obviamente no me podía faltar mostrarles la mascota seleccionada para los World Skate Games. Fue un animal símbolo de nuestra tierra, un guanaco. También les voy a mostrar un pequeño fragmento de lo que era el acto donde se entregaban las medallas a los deportistas que habían quedado un podio en el primer, segundo o tercer puesto. Damos por finalizado el día número 4. Estoy agotadísima. Hoy vino muchísima gente, el estadio rebalsó. Por suerte pudimos tener todo bastante controlado, está todo muy bien organizado. Pero había que moverse y estuve de las 2 de la tarde hasta recién. Estuvimos jugando silla todo porque mañana hay show y precisión, hay que dejar acomodados los vestuarios. Hay una muchedumbre de gente afuera, les voy a mostrar. Encontré comida, así que me la voy a llevar para comer ahora cuando llegue porque tengo mucha hambre. Quinto día, empieza el fin de semana de show, precisión y cuarteto. Hoy la verdad que va a ser uno de los días más movidos porque la mayoría de estos grupos vienen con mucha hinchada. Así que les muestro un poco de todo lo que estuve viendo y viviendo. Una locura la hinchada, miren esto, por favor, me encantó. Estoy sin voz, no saben la experiencia que viví, no lo esperaba. Yo pensé que iba a tener que cargar con agua, con controlar a la gente, como venía haciendo todos estos días. Y resultó que no, faltaron chicas a último momento, así que Anabela Mendoz me dice: tengo una malla, necesito a alguien que pase en el acto de ceremonia. Y fue como que, bueno, pero yo no tengo patines ni nada, entonces ¿qué hago? Y me dijo: fíjate si puedes conseguir. Fui y vuelta, subí arriba, busqué un profe que también conocía, me dice: habla con él. Y me señaló, me dice: habla con Leo. Y Leo me dice: sí, no hay problema, yo te consigo unos patines. Así que habló con las otras chicas, me llevaron a probarme unos patines, me prestaron unas medidas de cubrepatines, todos unos genios. Y para recompensárselo por la confianza, pues me dijeron: despreocupate, no hay problema. Después, mañana vemos, lo único que necesitamos antes de por 9 o 10, porque ellos tenían que hacer la prueba de pista. Y dice: mientras estén antes de esa hora que lo necesitamos, no hay problema, usarlos tranquila. Así que compré para regalarles. Espero que les guste porque si no me lo voy a comer yo. Y así fue como fui parte de vivir esta gran experiencia de entregar las medallas. La verdad que estoy muy feliz y agradecida. Cuarto. Y acá estamos en el 6.º día, hoy se termina. Yo a la tarde me voy a estar yendo, me encantaría quedarme a la noche porque se viene algo muy bueno. Ya la tribuna está bastante llena, les voy a mostrar. Son las 10 de la mañana recién, así que espera un lindo día. Y acá estoy volviéndome a la casa de nuevo, mi último día recién acaba, ya me despedí del estadio. Aprovecho a grabar, no lo haría usualmente, pero estoy aprovechando porque no hay nadie, está tranquila la vereda, la calle, todo. Estoy muy feliz de haber vivido esta experiencia, súper contenta, emocionada. Pasaron cosas que no creí que iban a pasar, me encontré con profesores que han sido los grandes referentes en mi vida. Terminé ayudando, terminé coordinando gente, llevando agua, ayudando a los deportistas. Terminé en la ceremonia, así que súper feliz y contenta.